Muy buenos días. Cordial saludo para todos y todas. Nos encontramos hoy para compartir con ustedes los resultados de investigación. Agradecemos de antemano a la Uninavarra por la invitación. Nuestra investigación se titula Diseño de una estrategia pedagógica de gamificación en el conocimiento y uso correcto de los medios de contraste en el curso de bioquímica. El magíster Donny Harvey Rosero Montezuma y la doctora Jessica Andrea Bejarano Chamorro vamos a darles a conocer los resultados de esta investigación. La investigación se desarrolló en la Universidad Mariana, en la Facultad de Salud, con el programa de Tecnología en Radiodiagnóstico y Radioterapia. En este caso, pues vamos a dar a conocer toda la parte de cómo inició esta investigación. En primer lugar, el magíster Donny Harvey hizo parte de la planta docente del programa de radiodiagnóstico y radioterapia y nos dimos cuenta que a lo largo pues, de toda su experiencia en el programa no existía una buenas herramientas pedagógicas para acercar al estudiante hacia este tema sobre el uso correcto de los medios de contraste. De hecho, encontramos en el análisis microcurricular que en este curso poco se hablaba del uso correcto de los medios de contraste. Entonces, esa brecha del conocimiento desde la parte de lo que deben conocer nuestros estudiantes desde los planes de estudio, la malla curricular, pues había unos vacíos muy grandes frente al tema y frente al curso de bioquímica. Frente a eso, pues encontramos también en el análisis de las entrevistas y en la observación en los registros de diarios de campo, en los cursos, encontramos que hay una persistencia en los métodos tradicionales de enseñanza por parte de la planta docente del programa, puesto que se mantienen todavía las simulaciones de análisis clínico, de estudios de casos clínicos, pero con un alto porcentaje de maestros que aún enseñan bajo la pizarra, ¿cierto? Y bajo estas evaluaciones de papel y lápiz. Esto hace pues que no se torne muy bien el aprendizaje de nuestros estudiantes, conociendo como pedagogos la neuroeducación tan importante que es motivar a nuestros estudiantes a través de herramientas pedagógicas que incentiven el conocimiento y el aprendizaje en nuestros estudiantes. Conocerlos a ellos nos ayuda mucho a poder entrar, ¿sí? En esas brechas y en esos vacíos que muchas veces ellos tienen frente a las problemáticas que se les presentan en cada uno de los cursos de salud, en este caso en radiología y radioterapia. Frente a eso, pues estos vacíos y estas inconformidades en la enseñanza y esta falta de motivación, de interés por el aprendizaje, pues se lleva a una prolongación ya en la práctica, ¿sí? Encontramos también que nuestros estudiantes ya durante la práctica van a tener mayores falencias, ¿no? De reconocer este aprendizaje teórico puesto ya en la práctica. Es por ello que asumimos dentro de la investigación la importancia y la novedad de esta investigación para los cursos de salud, en este caso particular, los cursos del programa de radiodiagnóstico y radioterapia. Puedes seguir. Dentro de esto podemos encontrar la justificación donde ve atrás, te adelantaste, donde encontramos que la gamificación es una de las herramientas que hoy por hoy pues, son más utilizadas desde las tecnologías de información y comunicación y las tecnologías del aprendizaje, ¿sí? Porque existen las TIC, pero también existen las TAC y las TOC. Y estas TAC que son aquellas tecnologías que nos ayudan al aprendizaje del conocimiento,
tecnologías como la gamificación, que nos va a ayudar a incentivar a nuestros estudiantes, a motivar, a abrir esas personas, persianas sensoriales para que ellos puedan profundizar y se puedan enganchar, como dice Vygotsky, en esta nueva temática que es la zona de desarrollo próximo, ¿no? Y para encontrar esa zona de desarrollo próximo en nuestros, como lo afirman nuestros pedagogos, tenemos que hacer todo un andamiaje con nuestros estudiantes. Frente a esto encontramos que estas enseñanzas tradicionales lo único que llevan es al mal manejo y al mal uso de la teoría con relación a la práctica. Y eso hace que nuestros estudiantes pues se tornen de una manera pues muy memorística el aprendizaje, lo cual se va a olvidar en un largo plazo y dado el caso, en muchos es notorio cómo el aprendizaje pues solamente se da para el momento de la evaluación. Les puede ir muy bien en la evaluación a los estudiantes, pero ya en la práctica esto se va olvidando y de hecho pues muchos ni siquiera reconocen esto ya en el actuar, ¿sí? Y esto es, digamos que un error en el que caemos muchas veces en la educación. Es por eso la importancia de ingresar, incrementar herramientas pedagógicas novedosas y como lo sabemos, la gamificación es una herramienta de impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes porque no solamente asume la parte del juego como un aprendizaje, sino también la parte del incentivo, la parte del interés, la parte de que también podemos nosotros afirmar que lo socioafectivo, lo socioemocional se encuentra con lo cognitivo. Y esto hace una buena sinergia para que el estudiante pueda obtener ese aprender a aprender a largo plazo, que es lo que más queremos como pedagogos y como maestros en cualquier tipo de enseñanza de cursos que estemos dictando. Es por eso que el impacto de la comunicación encontramos que el 66,7% de estudiantes que han utilizado esta herramienta, pues han subido sus promedios, ¿sí? En el desempeño y sus resultados de aprendizaje en sus carreras, en su formación pregradual como lo tenemos en este momento. Sigamos. Tenemos entonces que el objetivo general fue diseñar una estrategia pedagógica de gamificación para el curso de bioquímica, garantizando el conocimiento y uso correcto de los medios de contraste en el programa de tecnología en radiodiagnóstico y radioterapia. Sigamos. Tres objetivos específicos marcaron la ruta de acción de esta investigación. Primero, diagnosticar, que sería el identificar las percepciones de los profesores sobre la enseñanza y uso de medios de contraste, que tanto saben ellos acerca de estas estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, qué percepciones tienen ellos frente a la enseñanza del uso correcto de los medios de contraste. En la fase 2 sería analizar que en este se enfocó en revisar las estrategias pedagógicas actuales que se encuentran en el programa diseñadas en el marco de los microcurrículos. Y por último es el diseño de la propuesta, que es la gamificación como un escenario apropiado y un escenario de cambio frente a esas enseñanzas tradicionales que estaban acostumbrados nuestros estudiantes y que no tenían ni no llegaban a ningún objetivo en su accionar. Sigamos. Frente a esto, tenemos entonces unas categorías de estudio que fueron las percepciones docentes sobre los medios de contraste, las estrategias pedagógicas, la gamificación de contenido. Para las percepciones docentes sobre medios de contraste, nuestro compañero Doni les va a exponer con mejor precisión esta categoría. Listo. Doni, ¿sigues tú?
Eh, Muy buenos días, cordial saludo a la comunidad universitaria, especialmente a la UniNavarra por la invitación. Bueno, dentro de las percepciones docentes sobre el medio de contraste, teniendo en cuenta uno de los objetivos de nuestra investigación, pues identificamos y tomamos como referentes varios autores como Cole, Albano y Alamer, que definitivamente dentro de su proceso teórico lo que permiten es que nuestros estudiantes tengan una experiencia, un aprendizaje más significativo, especialmente en las competencias clínicas. En este caso, como Alamer lo menciona en el 2021, la práctica basada en la evidencia científica. Dentro de la metodología de la investigación, ¿sí? Encontramos un paradigma, un enfoque cualitativo, ¿sí? Que está orientado a la comprensión profunda de fenómenos educativos, porque explora experiencias y contextos reales en el entorno de formación, en este caso, pues, nuestro programa de tecnología en radiodiagnóstico y radioterapia, y obviamente basado bajo un fundamento teórico, científico. El enfoque hermenéutico, ¿sí? Hace referencia, relaciona todos los referentes utilizados durante la investigación, también a esa construcción social y dinámica de conocimiento en el aula a través de esa interpretación profunda de las prácticas pedagógicas observadas. La investigación, tipo de investigación, perdón, proyectiva, ya que es una investigación innovadora que se basa en las necesidades halladas, centrada en la gamificación. Como resultado de ese proceso metodológico, elaboramos una propuesta de simulación gamificada en relación a todos los contenidos sí, necesarios para la formación del tecnólogo en el tema específicamente del uso de medios de contraste. Como, prese- Como presentación de resultados, ¿sí? Como objetivo principal, ¿sí? En nuestra fase cualitativa, ¿sí? Iniciamos con la percepción de los docentes. Para nosotros es muy importante conocer, ¿sí? Cuál es la percepción de nuestros docentes. Para ello tuvimos una entrevista semiestructurada con guiones elaborados, ¿sí? Y obviamente teniendo en cuenta el núcleo temático y conceptual de los medios de contraste, ¿sí? Que fue obviamente realizada bajo ese consentimiento, bajo esa ruta metodológica objetiva avalada por pares académicos. Igualmente, la fase 2 fue una fase documental donde se hizo un análisis de los microcurrículos o de los sílabos, teniendo en cuenta los últimos 5 años. Para ello, se tuvo una unidad como tal de análisis, ¿sí? Aplicada a cada microcurrículo, y una fase 3 que fue ya el alcance principal, fue la secuencia didáctica gamificada, ¿sí? Como resultado de este proceso de investigación. De igual manera, el procesamiento de información que se recurrió fue desde la teoría fundamentada, argumentada por Strauss y Corby, 1990, quienes nos traen toda la similitud de el análisis de las matrices de acuerdo a su teoría. Cuando nosotros realizamos una entrevista a un grupo focal, como es el caso, en el primer objetivo utilizamos una entrevista semiestructurada a los maestros, a los profesores, quienes se encuentran diseñando estos cursos de bioquímica en la universidad. Y encontramos que en esta primera fase de la entrevista encontramos la matriz abierta, que son las matrices categoriales que tuvimos en cuenta como las percepciones de los maestros en los medios de contraste y en su enseñanza, ¿sí? Para dar a conocer, para dar para impartir una clase sobre medios de contraste, qué estrategias utilizan ellos para que sus estudiantes aprendan sobre esta temática del uso correcto y el procedimiento de los medios de contraste.
Y en este encuentro, pues tenemos que, después de unificar las categorías y relacionarlas, ¿sí? Desde la parte teórica y desde la parte de los antecedentes, encontramos la segunda fase de Strauss y Corby, que es la fase de la matriz axial. Esta matriz axial es el cruce de las categorías que se diseñaron en la matriz categorial deductiva y frente a eso se hizo entonces un cruce frente a al vaciado de la información que encontramos con la entrevista diseñada para los maestros. Luego de haber hecho el cruce de lo observado, lo obtenido en el vaciado, llegamos a la codificación selectiva. Esta codificación selectiva nos lleva al plus de la investigación, que es ya tomar de ese cruce de categorías con las categorías que teníamos referentes al marco teórico, sacamos una nueva categoría que sería esa categoría selectiva, que también es llamada categoría emergente. Frente a eso, encontramos que las categorías emergentes que surgieron dentro del primer objetivo fueron el procedimiento, la actitud y lo conceptual. Tres pasos importantes que un maestro debe siempre tener en cuenta para la planeación de sus clases. Cómo a través de lo conceptual, de lo que sabe el maestro, ¿sí? Es el saber sabio, ¿cierto? Porque viene de una persona experta en el tema, encontramos que los maestros dan a conocer muy bien sobre qué es el medio de contraste, el uso de los medios de contraste, las distintas características que tienen este producto, ¿sí? Pero ya en cuanto a el diseño de estrategias para mediar con los estudiantes el aprendizaje, es donde encontramos factores de vacío y de brechas frente a lo que nuestra generación hoy por hoy necesita para que puedan ellos obtener un aprendizaje significativo y autónomo, que es lo que se desea en la educación. Frente a ello, pues encontramos que es notorio esto porque los tecnólogos que enseñan en el programa, pues también vienen de una malla curricular muy tecnológica, ¿cierto? Donde no hay cursos pedagógicos, cursos de educación que los orienten, ¿cierto? Para ver cuáles son esas estrategias, cuáles son las mejores estrategias para diseñar y que nuestros estudiantes capturar la atención y el aprendizaje en nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, una de esas falencias es la que encontramos en este primer objetivo, que los maestros conocen muy bien el tema, saben muy bien lo que están enseñando, parte disciplinar está muy bien concretada, digamos, en el diseño de sus microcurrículos, las unidades, las bibliografías, todo lo que el maestro asume para dar su clase, pero que ya en la hora de planear estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación se quedan cortos por el desconocimiento que tienen sobre este mismo tema. Entonces, frente a ello, encontramos la respuesta de, bueno, de ver cómo es que aparece esa brecha dentro de la teoría y la práctica, porque nuestros estudiantes pueden que les vaya muy bien en las evaluaciones, pero que en el momento de la práctica, de llevar esto a la práctica, pues ya hay una serie de confusiones, de vacíos, y esto puede llegar también a la deserción estudiantil, porque el estudiante se siente agobiado y se siente incapaz, ¿cierto? En algunos casos de poder resolver problemáticas que se le atañen ya a sus competencias laborales. Entonces, ¿qué pasa? En esa situación, el maestro es quien nos puede ayudar para empezar a planear sus microcurrículos y sus clases y ya dentro del aula, en su ejercicio, en su praxis, pedagógica, ver esa motivación y esas nuevas estrategias, aplicación de nuevas estrategias que ayuden, ¿cierto?, a afianzar mejor el aprendizaje, el conocimiento que se quiere con el estudiante.
Entonces aquí encontramos que realmente el maestro es una gran ayuda cuando realmente pues tiene en cuenta este tipo de falencias que se viven en el aula y falencias que se viven ya en la situación de la práctica de nuestros estudiantes para que el maestro sea consciente y tome entonces ya una línea, ¿cierto?, de especificidad dentro de las estrategias, ¿sí? Y este trabajo es lo que nos va a ayudar a que nuestros maestros puedan favorezcan en su planeación este tipo de estrategias, que son estrategias más prácticas, que son estrategias que van a mover más esa fibra de motivación, de interés dentro de la motivación intrínseca y también extrínseca de nuestros estudiantes. Y a largo plazo vamos a ver cómo esto pues nos va a llevar a maestros motivadores, maestros estrategas y estudiantes motivados por el aprendizaje y estudiantes que realmente ven que este perfil, que este programa, que esta carrera que escogieron es lo que ellos realmente se ven y se visualizan en muchos años. Y terminar sus estudios con el mejor, ¿sí?, promedio, pero sobre todo con la motivación de alcanzar esas metas que queremos dentro del aula y también en la formación del estudiante, porque todo esto conlleva también a esa formación de un ser humano que decidió estudiar radiología y radioterapia, pero que en esa decisión está de la mano muchas cosas. Y una de esas es cómo el maestro lo acoge a los intereses de las materias, de los cursos, como el maestro también es un guía, un compañero, ¿sí? Un algo cercano, ¿cierto? Para nuestros estudiantes y que podamos también determinar con este trabajo que si tenemos estudiantes motivados en el aula, si tenemos estudiantes que alcanzan estos logros y estos resultados de aprendizaje en el aula, vamos a tener estudiantes felices por la decisión tomada y estudiantes que van a poder resolver problemáticas que le atañen ya en sus competencias laborales. Entonces todo se incursiona, ¿cierto? También dentro de cómo un maestro en su práctica pedagógica planea, resuelve, construye con sus estudiantes nuevas tecnologías, nuevas formas de aprender. Y esta es una de los aspectos que queremos resaltar del trabajo, que realmente si muchos de nuestros maestros en la universidad no tienen el conocimiento desde la pedagogía y desde la educación, pueden ellos empezar a tener este tipo de trabajos como una opción para planear mejor sus clases. Sigamos. Frente a eso, entonces, ya con la triangulación que encontramos en las entrevistas, en el análisis documental institucional de los microcurrículos, cómo se han venido diseñando los sílabos en la universidad, porque también es una orientación desde lo institucional, cómo la universidad ha orientado la planeación de los sílabos a través también de unas políticas que existen dentro de la universidad institucionalmente y dentro de ello pues existe la política de los resultados de aprendizaje, cómo orientar muy bien estos resultados de aprendizaje con nuestros estudiantes a través de los microcurrículos. Encontramos entonces dentro de esta triangulación la integración de un currículo transversal que sea dinamizado por esos intereses también de nuestros estudiantes, ¿sí? Que el maestro tecnólogo en este caso, pues debe dinamizar su currículo hacia también intereses internacionales que hoy por hoy tenemos que hacer dar respuesta a nuestras universidades con la internacionalización del currículo y tener esa trazabilidad de cómo se va dando, ¿cierto? Ese aprendizaje significativo y autónomo en nuestros estudiantes, con un pensamiento crítico,
y que el estudiante pueda resolver problemáticas que se le van presentando ya en el área de su práctica, ya en el área laboral. Entonces, frente a eso, pues encontramos que entre más el maestro se compromete con estas pedagogías activas, pedagogías donde ayuden a que el estudiante construya su propio conocimiento y sea crítico, ¿cierto? Con lo que va resolviendo, con lo que va obteniendo, con las lecturas que va teniendo y que nosotros también como maestros en este caso desde la tecnología, podamos ser muy críticos en los materiales que les vamos dando a nuestros estudiantes. No es solamente llegar y coger de Wikipedia o de cualquier enlace y entregárselo al estudiante, sino cómo nuestra planeación hace un cambio realmente muy importante en nuestro estudiante. Cuando un maestro lleva muy bien su planeación, sus materiales son acordes con la temática y lleva realmente herramientas que ayuden a que el estudiante aprenda y que llegue a esa meta de aprender a aprender, pues vamos a conseguir no solamente que nuestro trabajo se mantenga como maestros, sino también cómo hacemos que se mitigue ese abandono estudiantil que muchas veces tenemos en nuestras universidades, como es la deserción, y que tengamos también profesionales, tecnólogos motivados, ¿sí? Con una toma de decisiones asertiva de lo que escogió para estudiar y que pueda ofrecer un buen servicio a la sociedad cuando esté en el campo laboral. Todo esto se puede transformar a partir de nuestros maestros, ¿sí? En la práctica pedagógica del maestro. Por eso es tan importante para la Universidad Mariana trabajar siempre sobre la práctica del maestro, sobre su praxis, en la reflexión que hace el maestro y autoevaluarse, cómo ser un buen maestro para llegar a esos anclajes, a esos andamiajes que son a veces tan difíciles en nuestros estudiantes y que muchas veces el maestro pues se opaca y también llega el momento, ¿no? Donde el maestro siente que no puede también, ¿no? Que no puede con esos estudiantes. Entonces, esta es una de las soluciones que le podemos dar al maestro, que hay herramientas de enseñanza, aprendizaje, evaluación, porque la gamificación se puede tomar de esas tres maneras, como enseñanza, porque tú puedes llegar con un tema y puedes dejar un Kahoot, puedes atravesar un tema con un quizzes, puedes atravesar un tema o un contenido, ¿sí? Con un Socrative, con cualquiera de estas aplicaciones donde va a tener mayor atención de sus estudiantes. Una vez que capture la atención de sus estudiantes, esas también esas implicaciones en el aprendizaje, como el maestro le ayuda a que su estudiante a través de un Kahoot, a través de un juego, de una ruleta, él puede conseguir, ¿sí? Llegar a ese aprendizaje que a veces le torna un poco aburrido o un poco distante a que él pueda aprenderlo. Entonces ahí ya hay confianza en la temática, en el curso que se está diseñando. Y últimamente, y también en las estrategias de evaluación, también tenemos diseños y aplicaciones de la gamificación con Socrative, con quizzes, con otras herramientas que nos van a ayudar con Padlet, con Metimeter, que son herramientas que van a ayudar también a consolidar ese aprendizaje que no sea tan memorístico y que se va dando mediante el juego. Sigamos aquí entonces. El compañero Donny les va a dar a conocer este segundo. Perfecto, muy bien. En el segundo objetivo, sí, el propósito central fue analizar las estrategias pedagógicas en la enseñanza, aprendizaje y evaluación para obtener el resultado de aprendizaje acerca del uso correcto de los medios de comunicación. Pues nuestra unidad de trabajo dentro de la investigación fue un segundo semestre donde se ejecuta parte de la materia denominada bioquímica, donde está como temática principal los medios de contacto, ¿sí? Entonces, para ello se tuvo en cuenta lo siguiente.
Dentro de ese análisis, de este segundo objetivo, ¿sí? Se identificó un hallazgo axial, ¿sí? Que fue el desplazamiento estratégico de los resultados de aprendizaje desde los niveles básicos hacia la integración clínica profesional, ¿sí? Donde podemos identificar que dentro de las fuentes de información M1, que es microcurrículo 1 del 2022, a M5, que es microcurrículo del 2025, obviamente hubo un cambio acelerado, un cambio, una transformación, teniendo en cuenta que el microcurrículo fue evolucionando, ¿sí? Esto nos permitió a nosotros identificar como hallazgo, ¿sí? Importante o un hallazgo axial, ¿sí? La aplicación y el análisis, partiendo que en el año 2022 fue prácticamente una comprensión de base, ¿sí? Donde fueron conceptos químicos abstractos, pero ya en el 2025 encontramos, ¿sí? Un contenido más dirigido hacia la aplicación y al análisis del medio de contraste. ¿Sí? Esto que permite identificar los procesos de autoevaluación, ¿sí? En los programas, los procesos curriculares, ¿sí? Permiten identificar las necesidades y obviamente plasmar esas competencias que nosotros queremos que nuestros estudiantes alcancen al finalizar su carrera. ¿Sí? Para nosotros fue muy importante hacer ese análisis y yo creo que no solamente en el curso de bioquímica, sino que debe partir en todos los cursos de los programas, ya que nos permite a nosotros identificar, ¿sí? Las necesidades, los vacíos y obviamente las fortalezas que tenemos como programa. Entonces, este tipo de investigación, este tipo de análisis, ¿sí? Permite también que nuestros docentes, ¿sí? Se apalanquen de información actualizada, referentes teóricos, artículos científicos, información actualizada. Por tal motivo, ¿sí? La investigación permitió, ¿sí? Identificar a través de esos años cuáles fueron esos hallazgos, ¿sí? Esas necesidades y obviamente cuál va siendo el resultado a partir de los procesos de investigación. Dentro de los contenidos y dentro de ese análisis podemos identificar que hubo un aprendizaje situado, ¿sí? Eh, la inclusión de temas críticos como la farmacocinética en los medios de contraste, las tasas de filtración, todo lo que, toda la fisiología y la fisiopatología que debe incluirse en la temática, ¿sí? También podemos encontrar que ya hubo implementación de herramientas, ¿sí? Como la aplicación pedagógica en foros académicos, talleres de dosificación y la implementación de estrategias, obviamente, que permitan al estudiante alcance una comprensión del resultado de aprendizaje. Y es por eso que en la literatura científica, al poder implementar todas esas estrategias pedagógicas, ha reducido en un 22% los errores clínicos, ¿sí? Y es por eso que la gamificación como estrategia nos permite a nosotros utilizar, ¿sí? Elementos de diseño del juego que potencialice, ¿sí? Obviamente el compromiso del estudiante ante los contenidos de complejidad como es la bioquímica, ¿sí? Dentro de la simulación como estrategia, ¿sí? Obviamente también encontramos eh, cómo en los microcurrículos analizados, ¿sí? Utilizados en el 2025 en este caso, se permitieron encontrar, ¿sí? El estudiante, ¿sí? Se acerca, identifica, errores, en este caso en la simulación de historias clínicas, ¿sí? El estudiante puede equivocarse en la academia y ustedes saben que uno como estudiante de salud, ¿sí? En los laboratorios, en las simulaciones, puede equivocarse las veces que sea, pero lo importante es que pueda corregir, puede identificar cuáles fueron sus errores
para que obviamente a futuro, ya en la práctica como tal, el estudiante pues desarrolle de una manera 100% efectiva sus protocolos. ¿Sí? Es por eso que también dentro de ese análisis curricular, ¿sí? Encontramos también alguna bibliografía que fue muy tradicional, que obviamente limita la praxis, pero que también evolucionó en el 2025, ya encontrando escenarios dinámicos como los laboratorios de simulación, y esto obviamente incrementa el desarrollo y el aprendizaje en nuestros estudiantes. También encontramos un análisis crítico, epistémico, como ponderación formativa. Encontramos que también hubo una brecha de actualización epistemológica, a la cual pues, se invita a que los profesionales estén actualmente verificando, utilizando nuevas fuentes o referentes o bibliografía que permita obviamente al estudiante estar a la vanguardia. Eh, También encontramos que hubo una opacidad en la evaluación formativa, ya que a veces nosotros como docentes evaluamos mm, mm, estrategias actuales con evaluaciones, digámoslo así, tradicionales. Entonces, también es importante que como docentes empecemos a identificar cuáles son los criterios evaluativos de acuerdo a los tipos de estrategias de enseñanza que utilizamos. Eso es muy importante porque se debe articular. De tal manera vamos a encontrar como una brecha entre la enseñanza y la evaluación, porque no hay coordinación. Por tal motivo, dentro de los microcurrículos es importante que haya esa articulación, ¿sí? De las nuevas estrategias que debemos utilizar de acuerdo a los contextos y obviamente esa evaluación, que es la base primordial para identificar obviamente cuál es el desempeño cualitativo y cuantitativo de nuestros estudiantes, que es muy importante, ¿sí? Eh, Dentro de esta investigación, obviamente encontramos algunas guías, protocolos nacionales como internacionales, que es importante revisarlos y obviamente aterrizarlos a las necesidades propias de nuestra región, ¿sí? Hay protocolos internacionales donde utilizan, ¿sí? Ciertas orientaciones específicas de acuerdo a los tipos de medios de contraste que ellos utilizan. Sí, dentro de nuestra región o de nuestra área, de nuestra eh, comunidad académica, asistencial, evidenciamos que las moléculas utilizadas pues son las mismas, hacemos usos de esos protocolos europeos. De lo contrario, sí, hay que tener la información tanto regional, nacional y a la vez internacional, siempre y cuando se evidencie esa necesidad. Por eso es importante también hacer un análisis comparativa de esa información que nosotros poseemos, sí, en nuestras manos, para que el estudiante también tenga claridad, porque desde la transversabilidad internacional, el estudiante va a estar en otros escenarios, ¿sí? Entonces también es importante que el estudiante conozca y reconozca, ¿sí? Cuáles son los protocolos, cómo se maneja a nivel nacional o internacional para que a futuro, ya como egresado, tenga esa discrepancia y pueda ejecutar de acuerdo a lo enseñado o aprendido en la academia. También encontramos una evaluación del paradigma evaluativo, ¿sí? Hacia la evaluación de la enseñanza-aprendizaje, ya que encontramos que cuando iniciamos la revisión de los microcurrículos, encontramos una evaluación, como lo decía anteriormente, tradicional, y que a partir de esos procesos curriculares, ¿sí? A partir de esa autoevaluación del programa de cada uno de los docentes, pues encontramos que hay una alineación con tendencias modernas. Y este tipo de investigación lo que nos permite, si a través de todos los referentes nacionales e internacionales, es contextualizar, ¿sí? La temática de enseñanza-aprendizaje a lo que realmente la dinámica mundial, ¿sí? Lo está haciendo en sus diferentes academias o programas. Por tal motivo, sí, es importante que el docente se haga una autoevaluación precisamente en la forma de evaluación. Y obviamente, como lo decía anteriormente, podamos, ¿sí? Generar una evaluación más
no cuantitativa, más bien una evaluación formativa, ¿sí? Todo este proceso de investigación nos permite a nosotros identificar esas necesidades y mirar dónde estuvimos, cómo evolucionan y hacia dónde vamos a llegar. Por tal motivo, la evaluación del paradigma evaluativo es muy importante ya, cuando uno maneja una temática, un curso, para que la exigencia dentro de la formación y la enseñanza y el aprendizaje, obviamente tengan resultados orientados hacia una visión futurista. Como objetivo 3 ya es el desarrollo de una estrategia de gamificación con inteligencia artificial. Es una secuencia didáctica para bioquímica en el conocimiento y uso de medios de contraste. ¿Sí? Eh, ¿Cómo partió todo este recorrido, ¿sí? Investigativo? Y obviamente como resultado este tipo de simulaciones gamificadas. Si nosotros retomamos un poquito, iniciamos con las percepciones de los estudiantes, ¿cierto? Esas percepciones a nosotros nos permitió identificar esas vacíos, fortalezas, debilidades, bueno, y nos permitió a nosotros construir, digámoslo así, un producto. En este caso, cuando iniciamos y miramos acá, ¿sí? El microcurrículo 5, ¿sí? Nosotros para hacer la simulación de gamificación ya empezamos a identificar, ¿sí? Necesidades, vacíos, fortalezas. ¿Para qué? Para que este microcurrículo que se va a gamificar en nuestra simulación tenga ya ese rigor científico con bases teóricas fortalecidas y con estrategias de enseñanza, ¿sí? Que obviamente en la actualidad se están llevando a cabo en las diferentes instituciones a nivel nacional e internacional. Teniendo ya en cuenta todo este marco curricular o los sílabos llamados, ¿sí? Ya nosotros identificando cada temática, cada unidad, podemos elaborar, ¿sí? A través de inteligencia artificial, qué es lo que vamos a enseñar. Entonces, como paso uno, fue obviamente tener ya estructurado. ¿Y cómo lo hicimos? Primero, teniendo en cuenta la percepción de los docentes y el análisis curricular. Teniendo esas dos fuentes de información primarias, ¿sí? Pudimos construir, ¿sí? El currículo, el microcurrículo ideal. El segundo paso fue ya estructurarlo en una inteligencia artificial, en una plataforma educativa llamada Eduteca Lab, ¿sí? Que dentro de esta estructura, ¿sí? Que maneja Eduteca Lab, nos permite construir a nosotros un andamiaje eh, con diferentes guiones y alcances dentro de lo que uno quiere como docente para que los estudiantes alcancen las estrategias, ¿sí? Teniendo en cuenta ya toda la información que encontramos en la estructuración pedagógica y de las rúbricas automatizadas que se genera en Eduteca Lab, ¿sí? Utilizamos tres inteligencias artificiales para hacer la simulación. En primer lugar, utilizamos Gemini, ¿sí? Utilizamos y extrajimos dentro de nuestros microcurrículos, una temática. Esa temática de la unidad uno, ¿sí? La desarrollamos en una simulación con Gemini, ¿sí? La temática número 2 la generamos a través de Lobat, ¿sí? Y la temática número 3 a través de la inteligencia cloud, ¿sí? Para obtener como producto final unas misiones clínicas que le van a permitir al estudiante y al docente identificar, jugar, ¿sí? Y evaluar, ¿sí? De acuerdo al contexto nacional e internacional. Y obviamente teniendo en cuenta la evidencia científica que respalda que la utilización de la gamificación obviamente es una herramienta que permite que nuestros estudiantes alcancen una gran, diría yo, una gran parte de esas competencias y alcancen realmente lo que uno como profesor quiere que el estudiante aprenda.
Dentro de esa estructuración de la simulación, obviamente, dentro de la transformación pedagógica ya vamos a encontrar que estas plataformas, Eduteca Lab especialmente, eh, nos da una estructura donde ya el rol del paradigma tradicional, ¿sí? Ya se convierte, ¿sí? En un rol plenamente transformador, porque ya en este caso el estudiante anteriormente era un rol pasivo, ¿sí? Ya utilizando la gamificación en este tipo de simulaciones, de acuerdo a la temática seleccionada, el estudiante ya se forma y se involucra como un agente clínico, donde toma decisiones, ¿sí? Donde reconoce los errores, donde hay una evaluación más que todo formativa. Encontramos que también teníamos un estado un estado del conocimiento aislado, separado de la clínica. Era una química donde se enseñaba la teoría, pero no había como esa articulación entre la teoría y la práctica. Actualmente el enfoque de la gamificación ya lo sitúa, ¿sí? Como una herramienta diagnóstica donde el estudiante se convierte en el autor principal y obviamente se generan escenarios netamente clínicos, ¿sí? Donde la teoría y la práctica se juntan para que el estudiante tome decisiones. ¿Cómo se junta? A través de historias, ¿sí? A través de casos clínicos que el estudiante debe analizar y obviamente conlleva a tomar decisiones de acuerdo a lo aprendido. En relación a la evaluación, de una evaluación sumativa que realizamos anteriormente, ya se transforma en una evaluación formativa donde encontramos rúbricas transparentes basadas en la evidencia y el desempeño, ¿sí? Esto es muy importante porque encontrábamos que en el análisis de los microcurrículos, a veces la evaluación era muy desarticulada a a la forma como enseñaba en relación a la forma como evaluaba. Y la transferencia clínica, ¿sí? Había una baja brecha epistemológica en la práctica. Actualmente, con la utilización de la gamificación, se identifica que ya hay una alta, digámoslo así, de sensibilización al riesgo mediante la simulación previa. ¿Qué quiere decir? Que esto nos va a permitir a nosotros ya convertir a través de la simulación, ponerlos en casos clínicos reales, simulados, para que el estudiante se dé cuenta la necesidad, sí, del aprendizaje y la toma de decisiones ya en contextos simulados, pero con el enfoque clínico. Lo importante de estas herramientas es que el docente puede generar el ambiente que él desee en entornos que ustedes quieran, de acuerdo a la temática seleccionada. Entonces, es muy importante que la gamificación, a través de estos procesos de análisis, conviertan, sí, contenidos y obtengan resultados propios de nuestro quehacer como tecnólogo. Dentro de las conclusiones, eh, podemos, dentro del contexto de la realidad del estudiante, es fundamental adaptar estrategias pedagógicas de acuerdo al entorno social y cultural, y muy importante, para garantizar un aprendizaje auténtico y conectado con la realidad. Como yo les decía, si nosotros contamos con diferentes protocolos nacionales e internacionales, es importante que el estudiante los conozca, haga un análisis y obviamente ese análisis sí vaya condensado a la función principal de lo que en su comunidad, en su contexto. Segunda conclusión, superar la fragmentación, ¿sí? En este caso es importante integrar la formación, ¿sí? De la teoría de la bioquímica con la práctica clínica, importantísimo. A veces yo sé que hay teorías que son teórico-prácticas, hay cursos o materias que son solo teóricas, otras prácticas, pero sí hay, en este caso, la necesidad, ¿sí? De que la teoría, ¿sí? específica de la formación del tecnólogo
¿sí? Tenga esa práctica. Es importante correlacionar e identificar dentro de nuestros programas académicos cuál es la necesidad en el perfil de egreso para que la toma de decisiones y la preparación de nuestros estudiantes cumpla con esas necesidades requeridas en el contexto. Al igual que las metodologías innovadoras. Ya en mm, en este contexto, en este tiempo, ya el profesional, sí, mm, debemos manejar, ¿sí? Cantidad de herramientas a través de inteligencia artificial, de plataformas educativas, ¿sí? Todo lo que nos confluye en las TICs, todas esas herramientas que nos facilitan de alguna manera la enseñanza y principalmente el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿sí? La gamificación me ha parecido supremamente efectiva, ¿sí? Para producir mucho contenido, para que el estudiante se relacione, se conecte, se integre más y se acerque un poco más a la realidad. Y el juego, yo creo que la gamificación, ¿sí? Es una herramienta que motiva, que integra, que permite que el estudiante genere emociones. Y yo creo que este tipo de trabajo es el que debe hacer el profesor, el docente o maestro para que los resultados sean efectivos. Como recomendaciones, ¿sí? Eh, Cobertura gamificada. Es importante que nosotros extendamos la gamificación en distintos niveles académicos para que la comunidad académica adopte este tipo de herramientas, sean creativos, para que nuestros estudiantes sean creativos, vean la enseñanza de otra manera, ¿sí? Hay que integrar mucho más la simulación integrada, sé que lo hacemos en algunos casos, pero también hay que empezar, ¿sí? A utilizar la simulación específicamente cuando nosotros encontramos que los estudiantes tienen algunas dificultades, ahí donde debemos empezar a mirar qué utilizamos, qué herramientas. Ahí lo que se convierte en un docente, en un maestro crítico, autoevaluable, donde se pregunta qué es lo importante y cómo se hace o qué necesitan los estudiantes. ¿Cómo se hace? A través de estos procesos investigativos que son importantes para nosotros, que nos permiten, obviamente, llegar a unas conclusiones, llegar a definir qué es lo que se necesita. Ampliar esos ambientes virtuales, todo esto nos permite a nosotros contextualizar a lo que los jóvenes de este tiempo están realizando, ¿sí? Desde su celular, desde su computador, ¿sí? A capacitar los docentes, ¿sí? A veces hay grupos etarios, digámoslo así, donde hay docentes que tienen, ¿sí? Digámoslo así, tienen o vienen con un horizonte de aprendizaje, de enseñanza, ¿sí? Entonces, lo que queremos que nuestros docentes todos estén a un mismo nivel, ¿sí? Que el docente se esté capacitando, que el docente esté extrayendo, leyendo, extrayendo información, integrándolo, ¿sí? Al microcurrículo, a las sílabas, porque esto es dinámico, ¿sí? Y así como la enseñanza, la tecnología evoluciona, nosotros también debemos tener o implementar ecosistemas híbridos, importantísimo, ¿sí? La realidad versus la simulación, que el estudiante tenga todo ese consolidado, digamos, estos avances de la simulación a la práctica, este sub y baja, este ir y venir, es importante para que el estudiante se contextualice y obviamente ejerza un papel más significativo y tenga como resultado, obviamente, aprendizajes acorde a las necesidades y obviamente reducir los errores, que en salud sí es muy importante por el tema de seguridad del paciente. Finalmente, muchas gracias a la doctora Jessica Bejarano. El juego es más que educación, ¿sí? El juego trasciende el aula, es el lenguaje del amor, es el puente para compartir, ¿sí? Es el camino más corto hacia la plenitud. Jugar no solo es aprender, es sembrar afecto, cultivar generosidad y cosechar alegría de vivir, ¿sí? Gracias por la oportunidad a la Universidad Unida de Navarra.
gracias doctora, a la Facultad de Educación. Encuentran en mí un amigo, un docente que tuvo su formación en el programa de tecnología en radioterapia, actualmente magíster en pedagogía, nutricionista y dietista, y obviamente con disposición y servicio a lo que necesite. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes y todas. Agradecemos la invitación y cualquier pregunta que tengan también estaremos respondiendo durante el transcurso de la semana. Muchas gracias.